Encantador ser de oscuridad, te habla tu bruja suprema, y hoy quiero darte la bienvenida a este espacio lleno de energía eterna y sombría. Recuerda que antes de saber qué era el miedo o que la oscuridad fuera pecado, había personas que tenían otras creencias y las enviaron a la hoguera por eso. Había demonios y deidades antiguas y cambiaron el lado a lo que más les convenía. ¿Estás listo para cuestionar? Yo soy Gabriela Wilhelmi y esto es La Daga Bajo la Luna. Comenzamos. La Daga Bajo la Luna. Imaginen esta escena. Un pasillo de hospital, una enfermedad terminal, un niño inocente que sufre. ¿Cuál es la respuesta automática? Primero Dios saldrá adelante. Dios tiene el control. Dios actúa de maneras misteriosas. Hágase tu voluntad. Pero pasan los días, el monitor cardíaco se detiene y el cielo sigue en silencio. El Señor los ha ignorado. Esto es la bruja de Endor. Es curioso, ¿no? Esa insistencia de las familias en hacer promesas, mandas o sacrificios por un ente que, ante el dolor, parece que simplemente no le importa. Es la misma desesperación que sintió el rey Saúl. Saúl estaba en la víspera de una masacre. Los filisteos estaban ahí mismo y él, el favorito de Jehová, se dio cuenta que su línea directa con el cielo estaba apagada. El texto bíblico lo dice claro. Dios no le respondió ni por sueños, ni por señales, ni por profetas. Y aquí viene la primera gran bofetada de hipocresía. Cuando el Dios, que todo lo puede, se queda callado. El fanático religioso no se sienta a reflexionar sobre su fe. Sale corriendo a buscar lo que siempre llamó herejía, para que le resuelva el problema. Saúl, el mismo que mandó a ejecutar todos los adivinos y médiums para quedar bien con la institución, se disfraza de noche y se va a buscar a una mujer de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando la religión te falla, y siempre te falla en los momentos más oscuros, lo único que queda es la realidad de lo que ellos le llaman prohibido. Hoy vamos a analizar el capítulo 28 del primer libro de Samuel, no como una lección de escuela dominical, sino como la evidencia de que la religión es un estándar moral que solo aplica cuando las cosas van bien. Porque cuando el miedo aprieta, hasta el rey más santo termina tocando la puerta de una bruja. La historia de la bruja o la adivina de Endor se encuentra principalmente en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Aunque se menciona a lo largo de casi todo el capítulo, el momento exacto en el que Saúl interactúa con ella comienza en el versículo 7. Pero vayámonos un poco más atrás, para entender por qué Saúl persiguió a los nigromantes. No fue por capricho, no fue por no tener nada que hacer. Fue por ejecutar una ley que definía la identidad de un pueblo frente a lo oculto. Y esa ley es nada más y nada menos que de Moisés. En el Levítico y el Deuteronomio, Moisés dejó establecido un marco legal absoluto. La adivinación no era solo un error, era una abominación. El mandato mosaico era claro. A la hechicera no dejarás que viva. Moisés buscaba separar prácticas cananeas, donde la consulta a los muertos y el uso de oráculos privados
eran prohibidos. Para Moisés, la única voz legítima era la del profeta. Saúl, como primer rey de Israel, necesitaba legitimidad y para consolidar su poder y alinearse con la tradición de Moisés, ordenó la expulsión y ejecución de todos los espiritistas del reino. Al eliminar a los adivinos, Saúl eliminaba cualquier competencia espiritual. La revelación divina ahora solo podía pasar por los canales oficiales, los sacerdotes y el profeta Samuel. Saúl actuó como el brazo ejecutor de la ley de Moisés. Su objetivo era limpiar la tierra de lo que el Pentateuco consideraba contaminación espiritual. Eso del Pentateuco como que me suena de mi escuela de religión, pero ¿me recuerdas qué es? ¿Ya lo habías escuchado? Sí. Yo no, fíjate, pero son los 5 primeros libros de la Biblia. Ok. Ajá, que fueron los que escribió Moisés. Ya, ok. Uh-huh. Es el clásico comportamiento del líder que, para tapar sus propios pecados, persigue con más fuerza los pecados de los demás. ¿Alguna duda hasta aquí, producer? Yo en maestra. No, todo bien, todo claro. ¿Todo bien? Perfecto. Porque aquí comienza la ironía de Saúl, quien comenzó su reinado barriendo con los adivinos, pero terminó sus días buscando desesperadamente a una de ellas, la pitonisa de Endor. Saúl se encontraba en una crisis total. Los filisteos habían reunido un ejército masivo para atacar a Israel, y él tenía miedo. Intentó consultar a Dios por los medios oficiales, pero no obtuvo ninguna respuesta. Lo buscó en sueños. No recibió revelaciones divinas. Consultó el Urim y el Tumim. ¿Esos qué son? Son objetos sagrados que los sacerdotes utilizaban era como el medio oficial para que Dios te diera una respuesta. Y eran piedras que las metían dentro de una tela especial. O sea, el sacerdote las metía dentro de una tela especial que lo tenía como muy cerca de su corazón. Y a esas... O sea, a fin de cuentas era un oráculo. Un medio para la adivinación. Pero era como contacto directo con Dios. Ok. Ajá. Que esta adivinación, obviamente como era de su lado, pues sí estaba permitida. Claro. Ajá. Y estaban junto con otras 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y cuando preguntaba y salía la piedra de Urim, significa luz o revelación. Pero si le salía la piedra de Tumim, significaba perfección o que era la verdad. Ok. Consultó a los profetas, pero no había ningún profeta que le diera una palabra de Dios, por parte de Dios. Su mentor, Samuel, había muerto y Saúl se sentía solo espiritualmente. Su mejor guerrero, David, él sí tenía el favor de Dios. Mandó matar a todos los sacerdotes de Nob y así terminó su relación con el santuario. Entonces dijo: necesito hablar con Samuel. Él puede ayudarme. Él puede darme esa respuesta que tanto estoy buscando. Pero había un problema. Si estaba muerto, ¿cómo iba a hablar con Samuel? Por medio de una adivina o una medium. Reunió a todos sus oficiales y a todos sus sirvientes y les dijo que si ellos sabían de la existencia o dónde él podía encontrar a una bruja. Y pues sus sirvientes le dijeron: hay una muy poderosa que se encuentra en Endor, que es una comunidad al norte del monte Tabor. Y ella ahí escondida practicaba estas artes en secreto. ¿Y qué crees que hizo? Se quitó su ropa de rey
porque obviamente en esos años tenías que traer algo que te distinguiera de todos los demás. Entonces se cambió la ropa y se puso ropa común y salió por la noche rumbo a Endor. La cosa aquí es que era un camino largo y como a él estaba como en las vísperas, se dice, de la guerra, ya estaban los campamentos de los enemigos pues situados cerca de ahí para atacar, y justo uno de ellos quedaba muy cerca de la entrada de Endor. Entonces él tuvo que rodear y se hizo aún más largo su viaje. Para pasar desapercibido, obviamente se quita la ropa y en vez de llevarse como a todo su séquito de guardias, solamente se llevó a 2 de sus hombres de su entera confianza. En los que más confiaba, les dijo: vengan conmigo, y fueron a buscar a la bruja de Endor. Sí logró llegar, y cuando por fin pudo ver a la mujer, le explicó que él quería pues hablar con un muerto, que si podía ayudarlo. La cosa es que tú sabes que si están persiguiendo a este tipo de personas, pues no tan fácil le puedes decir a la gente: sí, yo soy adivina, sí, yo soy medium, sí, soy una bruja. Entonces de inicio la mujer desconfió y le dijo pues que no podía ayudarlo, porque no quería caer en una trampa. Claro. Saúl tuvo que rogarle para que lo ayudara. Tan así que imagínate lo que hizo. Le juró por Jehová. Recurrió al juramento sagrado para que ella pudiera estar segura y pues quisiera ayudarle. ¿Tú sabes cuál es ese famoso juramento? O sea, ahora básicamente es cuando te dicen: te lo juro por Dios. Claro, o sea, es como jurar por lo más valioso, ¿no? Sagrado. Sagrado. Te lo juro por Jehová que no te pasará nada. Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Pues esta es una de las ironías más grandes de toda la historia de este texto, puesto que juró por el Dios que prohibió practicar magia para poder practicar magia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Quiero que me adivines por el espíritu de adivinación y me ayudes a atraer a quien yo te diga. Hazme subir a Samuel. Se creía que los muertos vivían en el Sheol, que es un lugar en las profundidades de la tierra. Hasta ese momento la adivina no sabía que él era Saúl, el rey. Fue después, cuando ella empezó con su ritual, que empezó a tener unas visiones, y tales visiones le hicieron darse cuenta de que él era Saúl. Y ella empezó a gritar. Le empezó a reclamar a Saúl diciéndole que la había engañado, que por qué no le había dicho quién era, que ella ya sabía que era Saúl. Saúl le preguntó a la mujer: ¿qué ves? Y la mujer le respondió: veo dioses que suben de la tierra. ¿Y cómo son? Veo a un hombre anciano cubierto en un manto. Saúl dijo: ese es Samuel. Y puso su cara en el piso como haciendo una reverencia. Samuel le dijo: ¿por qué me molestas? Saúl le dijo: es que Dios me ha abandonado. Samuel le confirmó que sí, que Dios lo había abandonado y que ahora daba por hecho o diera por hecho que Dios era su enemigo. Le dijo que el ejército de Israel se le iba a entregar a los filisteos y que él y sus hijos iban a estar con Samuel al día siguiente. Le dio su sentencia de muerte. Así es, pues iba a morir. Saúl, devastado, moría de miedo y dijo
que no había comido. Se empezó a sentir muy mal y casi se desmaya. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la adivina sí trajo a Samuel? ¿O lo engañó? ¿O fue un espíritu demoníaco que se hizo pasar por Samuel? No sé, algo me dice que la bruja sí habló con alguien, Ajá. pero que no era Samuel. ¿Pero crees que ella lo sabía y lo engañó? No sé si ella lo sabía. Pero es que no sé, a lo mejor cuando se dio cuenta que él era el rey, pues tuvo cierto miedo también. Claro. Aunque ya se lo había jurado. Pero, ¿qué puedes pensar de alguien que mató a tus colegas y que ahora está jurando por quien le ordenó, por así decirlo, que matara a todas esas personas para hacer lo que él tanto aborrecía, pues? Así no era una persona fiable. No, completamente hipócrita, ¿no? E incongruente. Claro, me suena a que entonces la bruja vio una manera de vengarse. O sea que pudo haber tomado ventaja y lo engañó para meterle miedo, para espantarlo. Pues hay 3 versiones y a la fecha hay teólogos y ocultistas estudiando esta parte. Okay. De qué fue lo que realmente sucedió con la bruja o con la adivina o pitonisa y Saúl. Porque unos dicen que Dios sí le permitió a Samuel presentársele a Saúl para exigirle de alguna manera o entregarle un último juicio. Otra es que es un engaño demoníaco. Otros argumentan que dado que Dios se negaba a hablar con Saúl, puesto que no le respondía, no enviaría a Samuel a través de un medio prohibido, que en este caso era la bruja, por lo que apareció fue un espíritu familiar o una entidad demoníaca. Y la postura del fraude, que dicen que la mujer era un ventrílocuo o era una ilusionista hábil que manipuló el estado emocional de Saúl. En este caso, como tú lo mencionaste, igual y... O sea, en esa versión puede entrar lo que tú dijiste, que posiblemente armó todo este show para de alguna manera vengarse de él. O sea, sí me suena... sí, creíble. Sí, pues una mujer astuta que supo quién era y tomó ventaja, ¿no? Claro, exacto. Pues a la fecha, como te comenté, siguen estudiando esa parte para saber qué fue lo que sucedió. Porque resulta que se enfrentó Saúl ante los filisteos y perdió. Perdió sus tierras y lo mataron. O sea, lo que le dijo la bruja sí fue real. Bueno, ese fue el final de Saúl. No se sabe qué fue de la bruja. La última movida que se supo de esa bruja fue que al terminar la sesión con Saúl, que se empezó a sentir mal, que porque no había comido desde un día antes, ella se mostró compasiva y le dijo, y lo ayudó. Le dijo, cálmate, tranquilo, no has comido, ok, yo te hago de comer. Y él se negaba. No, porque ego de rey, ya sabes. A final de cuentas, la bruja y los 2 sirvientes con los que iba lo animaron un poco y lo convencieron para que comiera algo estando ahí. Y la bruja mató a su mejor cordero, al que tenía, para dárselo al rey. No se sabe si cumplió su palabra, el rey, de no matarla. Aquí lo importante es que él también recibió su castigo. Al otro día murió. Y no se supo nada más.
más de qué sucedió con la bruja. ¿Qué opinas? Está interesante, ¿no? Me pareció muy interesante. Si mi libro favorito de la Biblia era el de Job, por las veces que pusieron a prueba a Job para que dejara de creer en Dios y que Dios permitió esa tortura, esta me parece increíble. O sea, cada vez más, cada que leo un libro diferente de la Biblia me parece aún más interesante y se me hace increíble que las personas creyentes, religiosas y así no tienen ni la más mínima idea de lo que dice la Biblia. Solo se basan en lo que escuchan y no en lo que investigan de ella. Y obvio lo que escuchan ya está todo tergiversado. Claro, porque normalmente las personas de iglesia no creen en brujas, ¿no? O pueden desacreditar mucho ese tipo de ¿Prácticas? prácticas, Ajá. era la palabra que buscaba. Pero, pues claro, o sea, la Biblia, que es como esta guía para esta religión y para estas personas, pues básicamente está admitiendo que la brujería existe. Exacto. Porque el hecho que está narrando es que un rey fue a hablar con ella y que lo que le dijo en realidad sí sucedió. Exacto. Entonces es como acreditar, ¿no? Ujú. Que eso en verdad existe y sucede y se lleva a cabo. Y lo más importante aquí es saber que esas costumbres o esas prácticas que en realidad se resumen a dones, vienen de muchísimo tiempo atrás de eso. Son dones y prácticas ancestrales que como no encajaban con la nueva orden monárquica, las tacharon de malas, de malo. Entonces quisieron desterrarlas. Pero la única fuente adivinatoria era las que ellos permitían. O sea, no existen fuera de aquí, pero yo sí lo puedo hacer. Claro, Y si yo lo hago, está bien. claro. O sea, ¡qué cabrones! Saúl los convirtió en el enemigo interno para unificar a su pueblo bajo un solo miedo. ¿No crees tú que si Saúl era tan eficiente matando a adivinos, cómo era que sus propios sirvientes y oficiales sabían dónde operaban todavía estos adivinos y el rey no lo sabía? Le daban la espalda, obviamente, y nada más era como para sobrellevarlo. No era tan cabrón. O sea, era cabrón por el hecho de injertar ese miedo en tu cabeza y saber que, obvio, sí, algo malo te va a suceder, pero si yo lo hago, o sea, era el miedo justificado, o sea, te voy a matar, pero tengo una justificación. Pero bajo las sombras de las personas más allegadas a él, seguían sucediendo las cosas y no le tenían la lealtad realmente porque no se lo decían. Claro, además siento que también las personas, o sea, los soldados, los que andan pues en los pueblos, ¿no? O sea, hablando de esa época, los que andan en las calles. Creo que también podía darse que fueran muy susceptibles y muy, ¿cómo se dice? Muy, Supersticioso. eran muy supersticiosos. Ajá. Ajá. Entonces, pues era como de miedo meterse con ciertas personas, ¿no? Claro. O sea, porque si ya se escuchaba que tal mujer era poderosa o era capaz de hacer ciertas cosas, pues ellos estaban entre la espada y la pared, estaban entre obedecer a su rey y hacerle daño a alguien que no sabían si le iban a poder hacer daño, que si la hacían enojar, probablemente les iba peor a ellos, Claro. ¿no? Entonces siento que estas personas como que veían esa realidad y pues sí, a lo mejor muchas veces tenían ubicadas a ciertas personas, pero pues no necesariamente para obedecer las instrucciones del rey, ¿no? Las órdenes del rey. O justo habían dejado a los más poderosos para estar al servicio de la élite, Claro, también. ¿no?
Sí, O sea, sí, tú vete, escóndete, pero nada más me vas a servir a mí. sí. Y si no, te mato, Sí, claro, pues también es otra. ¿no? Ujú. La ley era para el pueblo, el recurso prohibido era para el rey. Saúl persigue a los adivinos basándose en el Levítico, pero ese mismo libro también prohíbe el rencor, la mentira y el asesinato injusto. ¿Ves cómo todo es una hipocresía? Pues sí, Saúl eligió la ley que le permitía ejercer violencia legal, el exterminio, mientras ignoraba las leyes que le exigían ser una mejor persona. Saúl no limpió a Israel de adivinos por amor a la justicia. Lo hizo para que nadie más tuviera el teléfono directo a la línea del Señor. El problema es que cuando Dios le colgó la llamada, tuvo que ir a pedirle perdón a la misma mujer que días antes habría mandado a la hoguera. Así de frágil es la moral cuando el miedo al futuro te consume. Y aquí algo muy importante para mí, mujer. Siempre las brujas son mujeres y siempre los buenos o los reyes o los que tienen la última palabra son hombres. Qué cabrones, ¿no? Fíjate que me pareció muy interesante y muy acertado. Subimos un reel, no sé si te acuerdas, la semana pasada, de una noticia del Vaticano. sí, En esos comentarios, y tienen toda la razón, el Vaticano le quitó todo el poder que tenía en la historia a María solo por ser mujer. claro. Y deja súper arriba a todos los demás, que son hombres, para bien o para mal, pero los más mencionados son hombres. Y las demás pasan a segundo plano. Así de machista. Así es el régimen. La daga bajo la luna. ¿Cómo ves? ¿Te gustó el episodio? Sí, pues muy interesante. Me gusta cómo vienes a exponer estas historias y estos hechos históricos que, pues, digo, afortunadamente la lucha en general ha ido muy en contra de todas esas prácticas, pero pues es exhibir y darnos cuenta de todas estas hipocresías, de todas estas injusticias y ver como la realidad histórica, no nada más escuchar una versión de la historia. Total. Yo, para eso, es que hago este contenido. Para escuchar los dos lados de la historia. Y no nada más el lado que nos han impuesto durante tantos años. Y obviamente lo hago con respeto. Claro que sí. Y no vengo a hacerles cambiar de opinión a las personas religiosas. Sí invito al cuestionamiento a las personas que no están tan metidas en eso. Porque siento yo que son muy intolerantes y no permiten que les digas algo que va en contra de sus creencias. Pero cuando las cosas son al revés, ellos sí pueden alzar la mano y señalarte y decir que tú estás mal. Entonces, solo quiero decir que también lo pusieron ahí, creo que es muy, muy acertado en TikTok. En este mundo es muy grande y cabemos todos. Y así como hay muchas religiones, hay muchas creencias, y si nos diéramos chance de respetar los ideales de las personas, no habría este tipo de debates, no habría este tipo de luchas y mucho menos hubiera existido la quema de brujas y todo este pedo, ¿no? Pero bueno, dejemos eso ya en la historia. Había más ignorancia antes, obviamente. Ahorita ya tenemos tecnología y ya estamos a una búsqueda de aprender algo nuevo. ¿No crees? Sí, total. O sea, como dices, creo que nunca es bueno generalizar, ¿no? En cómo son cierto tipo de personas, pero claro, o sea, este tipo de espacios son para, como lo hemos dicho,
para dar esta versión y quien esté dispuesto a escuchar, a entenderla, ¿no? A respetar. A respetarla y muchas veces nada más a escucharla. O sea, como dices, no es venir a querer imponerles otra opinión a las personas y que cambien de creencias. Es que no se queden con una sola cosa, nada más. Y si empatan y si les hace match y si les interesa, aquí vamos a seguir subiendo episodios que hablen de todo esto, ¿no? Claro. Pero pues siempre me gustó ese comentario que dices, ¿no? O sea, el mundo es muy grande y está disponible para todos, ¿no? Con todas las diferencias que eso implica. También nosotros estamos poniendo solamente un punto de vista de tantísimos que hay, ¿no? Totalmente. Y pues si les gustó, por favor, háganos saber con un emoji de diablito. Este episodio llegó a su final. Espero les haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos encontramos en la siguiente. Chao, chao. La daga bajo la luna.